Los mediodías de La Iguana TV. Acércate a la verdad en un solo canal. Y a una sola hora. De lunes a viernes a la 1 p.m. Los mediodías de La Iguana TV. El régimen de Maduro, como tú decías, Occidente se quiere salvar. Sí, pero para que Occidente se salve, el primer paso es entender que el riesgo mayor opera en Venezuela y no es contenible dentro de nuestras fronteras. ¿Cómo que el riesgo mayor opera en Venezuela? El régimen de Maduro para Occidente. Y eso ha quedado clarísimo. ¿Quién es el gran aliado de Putin en América Latina? Nicolás Maduro. ¿Quién es el gran aliado del régimen iraní en América Latina? Nicolás Maduro. Es decir, con los iraníes se han firmado más de 400 acuerdos entre Venezuela e Irán. Venezuela es el único otro país en el hemisferio occidental, además de Estados Unidos, que tiene capacidad de construcción de drones de combate, obviamente de origen iraní, que funcionan aquí en la base Libertador. Venezuela está a horas de la Florida, no a la distancia de Teherán. Y tú me dirás si en un contexto como el que vivimos, esto no es una amenaza real. Bueno, seguimos aquí en a la una con La Iguana. No olviden suscribirse a nuestro canal y ahora pasamos, miren el contraste del embajador de Irán en Venezuela. Ahora estamos, no te digo molestar conmigo, yo te digo canciller. O sea, porque, bueno, uno llama a la gente como uno quiera, además, con tal de que no sea una grosería. Claro. Tú eres para mí el canciller eterno. Canci, ¿cómo estás? Mira, quién tengo aquí a Jorge Arreaza. Envídienme, pues. Mira, empezábamos con este video, pero antes quiero primero agradecerte que estés aquí con nosotros. Y bueno, ahora en esta faceta, te has paseado por todo, las comunas, la Cancillería, el ALBA, tú eres el trotamundo, el soldado eterno que va a cumplir la tarea donde la patria lo necesite. Ahora eres diputado, ¿vale? Empecemos por ahí. Bueno, primera vez con el poder legislativo. Y muy honrado porque es una elección popular. Claro. Y nos debemos al pueblo ya como delegación inmediata, no como una asignación. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara ese mundo. Nosotros siempre prestos a ser útiles, que es lo más importante. Pero eso no está muy lejos de tu espíritu, porque tú vienes de trabajar con las comunas. Y Claro. cuando hablamos de la Asamblea Nacional, hablamos de la representación de la voz del pueblo. Y las comunas, desde mi concepto muy humilde, es esa voz, es esa representación más directa del pueblo. Sí, no, de hecho, en este nuevo momento, este momento comunal que esperamos que sea permanente, hemos hablado ya con los nuevos diputados y diputadas de la necesidad de anclar la asamblea con el parlamento de la comuna y con la asamblea de ciudadanos del consejo comunal. Ya Esa es la entiendo por vía. qué estás en la asamblea. Ya entiendo por qué dijeron Jorge tiene que ir a la asamblea. Porque además el presidente Nicolás Maduro ha dicho que, bueno, en este nuevo proceso de las transformaciones, bueno, hay que darle más vida y más fuerza al poder comunal. Entonces, yo estoy convencida que tú desde esa asamblea vas a fortalecer todo lo que es Vamos a entregarle el poder comunal al pueblo. Cuando éramos jóvenes, en los 90, por ahí se cuando hablaba. éramos. Bueno, me estoy hablando de mí. Éramos. No, estamos por ahí cerca, no te preocupes. Se hablaba de acercarle el poder al ciudadano. Correcto. Nosotros no queremos acercar nada, queremos entregarle todo el poder al pueblo. Pero sabes que eso causa temor en las élites. Claro, por supuesto. Pero en un sistema como el nuestro, que, como dice Roy Chatterton, un buen amigo Sí. de la vida, la revolución bolivariana es un proceso para incluir a los excluidos sin excluir a los incluidos. Correcto. O sea, aquí todos tenemos cabida y espacio siempre y cuando respetemos la Constitución, las instituciones, pero sin lugar a dudas, el principal jefe que nosotros tenemos es el pueblo de Venezuela. Ha quedado demostrado, Jorge, porque tú sabes que, bueno, uno que vive hablando con embajadores o viaja y tú siempre te dicen, bueno, pero es que en Venezuela el chavismo confrontó a los pobres con los ricos. Y yo le digo, ¿usted ha ido a Venezuela? Aquí te convive. Yo te voy a poner el ejemplo de mi peluquería, donde yo voy a arreglarme el cabello. Es una peluquería en el este. Y ahí van mujeres de Petare, del oeste, y convivimos todo el mundo. O sea, esa mala idea de creer que la revolución
confrontó a las clases sociales, bueno, ha sido parte de la matriz también de la extrema derecha para tratar de desdibujar el proceso social que aquí se construye. Antes de entrar en materia, yo quiero que tú cierres este tema de las comunas, porque para mí sí es importante, porque yo creo que además falta todavía más información, al comunicar, que la gente no le tenga miedo y que la gente entienda que más bien esto no es una herramienta de desplazamiento, sino una herramienta de inclusión. ¿Cómo se lo explicas tú a la gente que nos ve hoy? Mira, nosotros estamos trabajando en unos indicadores que claramente indican que donde la comuna funciona, sus consejos comunales están activados, sus comités hacen el trabajo respectivo, la gente es más feliz. Mira tú. Ese es el sistema de gobierno que nos va a brindar la mayor suma de felicidad. Donde tú tienes garantizado por organización popular que te llegue el gas, Claro. que te llegue tu alimentación, que las viviendas se distribuyan justamente, que la vialidad sea atendida, que la limpieza sea atendida. Ahí la gente es mucho más feliz, incluso en pandemia. Los territorios comunales no tuvieron problemas de dónde están los medicamentos, dónde está la vacuna, dónde está el nebulizador, porque estaban organizados para ello. Entonces creo que es más bien una herramienta. Yo quisiera ver los consejos comunales activos en Prados del Este, en el Cafetal, en todas partes, porque es una herramienta para entregarle el poder al pueblo, pero no para que el pueblo haga lo que a bien tenga, sino bajo una planificación coordinada con el resto de los poderes o de los niveles de gobierno, con la municipalidad, con las gobernaciones, con el poder nacional, planificar y ejecutar para nuestra felicidad. Yo creo que es maravilloso. Eso que acabas de decir es importante porque tú no me lo vas a creer, pero hay gente que cree, chicos, que asocia consejo comunal con barrio, con nivel estrato, sede, y no entiende que la organización comunal es para la sociedad completa. Todo. Incluso en algunos estados, me decía la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, ella tiene una política especial para las zonas clase M, los edificios, la propiedad vertical. Entonces ahí que hay juntas de condominio, aplican una metodología y lo suma al mundo comunal para que participen en sus consultas, arreglen sus ascensores, impermeabilicen sus edificios. Es decir, todos aquí cabemos. Y yo creo que es un mensaje importante para todos los venezolanos. Quienes ven eso como con algún temor o algún desprecio, es una herramienta de una verdadera democracia. La nuestra es una democracia que va a ser la democracia directa, real, participativa, radical. No esas democracias donde los multimillonarios, como dicen en inglés, los billonarios, son los que toman las decisiones y los que se disputan los espacios de poder. No, aquí el poder tiene que tenerlo el pueblo todo. Ok, entonces eso conecta. Fíjense que lo que se discute aquí, Jorge, yo creo que lo que pelea la extrema oposición, encarnada por la señora que estamos viendo el video, la señora Machado, yo creo que lo que ellos no perdonan es la decisión de tener un proceso hacia adelante que de verdad piensa e incluye al pueblo y no está pensando solamente en las élites, porque como tú dices, el modelo los incluye a todos, pero tenemos que pensar también en los excluidos, cosa que no es lo que ella representa ni los principios que ella defiende, porque además ella se asume abiertamente liberal, capitalista, yo diría más que capitalista, porque ya ellos rayan hasta en el terrorismo, ya a veces uno no sabe qué defienden, ¿no? Y vamos a entrar un poquito en el tema de la oposición, porque para construir esa democracia de la que tú me hablas y para seguir avanzando en ese desarrollo del pueblo, también necesitamos un poquito de paz. Y esa paz, pues, la sabotean día a día personas como la señora Machado y toda esa oposición que ella encarna. En el video veíamos a María Corina Machado hablando con el periodista Napoleón Bravo, diciéndole, bueno, que Venezuela es una amenaza. Fíjate la irresponsabilidad, ¿no? Que Venezuela es una amenaza, que Venezuela es el único país del hemisferio, cosa que es mentira, porque sabemos que México también construye drones, Brasil también construye drones, pero que Venezuela es el único y que además lo está haciendo aliado con Irán. Y teníamos hace rato pues aquí al embajador de Irán y decía, nuestra cooperación con Venezuela va en lo tecnológico, en la ciencia, en la cultura, entonces no estamos en un plan militar de ningún tipo. Estas referencias, María Corina, tienen sus implicaciones, Jorge, porque además le está diciendo a Estados Unidos que nosotros estamos muy cerca, somos lo más cerca que ellos tienen a la costa de Florida y que somos una amenaza para Estados Unidos, para el hemisferio. ¿Cómo lo ves tú? Pues una tremenda irresponsable, ¿no? La revolución bolivariana a los 26 años se pueden explicar en ese proceso de confrontación dialéctica entre la élite que perdió el poder Correcto. y el pueblo que está en el poder, y las pugnas permanentes
de ellos por tratar de sacarnos del poder para ellos volver. Por ahí se explica. María Corina Machado es una mujer que odia la revolución porque, no sé, su padre, por ejemplo, tenía la electricidad de Caracas. ¿Cómo la electricidad, que es un servicio público, puede estar privatizada y darle beneficios a una familia? Cómo lo que era Sidetur, Ajá, las cabillas para las viviendas, en un proceso que le correspondía a la Corporación Venezolana de Guayana, resulta que había una parte, la última ya, la de la fabricación de las sí, cabillas, que es la más beneficiosa en claro, términos suntuarios, que la tenía la familia de María Corina Machado. Entonces, eso fue nacionalizado por el comandante Hugo Chávez. Eso es lo que ella no perdona. claro, Entonces, todo lo que ellos hacen es para sacar a quienes defienden al pueblo y quienes son pueblo del poder y volver ellos a apropiarse de los espacios políticos. Si ellos hubiesen ganado el 28 de julio, estaríamos mandando petróleo, gasolina, jet fuel y soldados a Israel, a totalmente, nuestros muchachos. Y ella estaría mandando barcos llenos de nuestros hijos y nuestras hijas con tatuajes y morenos al Salvador para que los metieran en el secot. totalmente. Entonces, creo que es muy irresponsable además porque Venezuela es un país soberano, puede tener relaciones con quien quiera. A mí me llama mucho la atención porque en el rol que yo tuve en el ALBA, coordinando con el Ministerio de Transporte, le ofrecimos a los países del ALBA drones de nuestra fábrica que estamos con Irán. ¿Para qué? Para la vigilancia de los cultivos, para la vigilancia de las costas. Propósito de Son paz. drones con cámara pacíficos, eso no son para armas, pero en todo caso, incluso si fuesen para armas es nuestro derecho y Claro. nadie tiene que meterse en eso. Pero bueno, ella pone en riesgo una vez más la seguridad de Venezuela, colocándola en el radar. Por cierto que Miami se ha convertido en el reservorio de los dinosaurios, ¿no? Total. Yo pensaba que Napoleón Bravo se había extinguido hace muchos años. Y ahí está. Y ellos le llegan a dinosaurios como Marco Rubio. Entonces, Claro, para dañar al país, para que nos impongan sanciones, para que no haya ingreso nacional, para que no se puedan aumentar los salarios, para que no haya insumos en los hospitales, para que la gente migre. Ese es el plan de ellos. Ahora, claro. nosotros y el presidente Maduro está muy claro, sabemos cuáles son los escenarios y no van a poder avanzar. Ahora fíjate, no nada más es irresponsable porque, bueno, intentan ponernos en riesgo. Ella está desesperada, Jorge, María Corina Machado está muy desesperada, porque como ella no tiene un plan para llegar al poder y su único plan es precisamente esto, buscar que los israelíes o que venga a Estados Unidos y nos invadan y sacan al presidente Maduro en pijama de Miraflores y le entreguen las llaves a ella. Y el segundo plan de ella es hacer que los militares se molesten con el presidente Maduro y también lo saquen. Esos son sus únicos dos planes. Ella no tiene ningún otro plan, de hecho, por eso defiende la vía de la abstención, por eso es que ella no participa en elecciones, etcétera. Pero eso no nada más nos pone en peligro como país, pone esa narrativa irresponsable, es tan irresponsable como la del Tren de Aragua, es tan irresponsable como la narrativa cuando empezaron a decir que Venezuela era una amenaza, una plaga, una enfermedad, que los migrantes venezolanos se estaban diseminando como una plaga, Enfermedad contagiosa. una enfermedad contagiosa, como lo dijo Borges, correcto. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Ella está buscando que nos declaren país terrorista. Esto se lo explico yo a usted y Jorge que aumente la explicación. Si usted pertenece a un país terrorista, en su pasaporte dice venezolano, pero para Estados Unidos Venezuela es un país terrorista, a usted lo pueden considerar terrorista. Entonces, ¿cómo es que la narrativa de esta gente sigue afectando al venezolano, al pueblo? Yo agregaría, tú dijiste, María Corina odia la revolución bolivariana, yo diría, María Corina odia a los venezolanos. ¿Qué piensas tú? No, sin duda, es que no es posible. Mira, yo recuerdo, estábamos chamitos, pero cuando se dio aquel conflicto con Colombia, cuando incursionó la corbeta Caldas en aguas del Golfo de Venezuela, el Partido Comunista, la Causa R, toda la oposición de izquierda nos sumamos para apoyar nada más y nada menos que al borracho de Jaime Lucinchi, pero no podíamos nosotros poner en riesgo la soberanía nacional y la seguridad de nuestra gente por un tema de confrontación interna. Esa gente de verdad no quiere a Venezuela. No. De eso se ha demostrado. Ella sería feliz en Miami, en esa burbuja que ellos han creado allá y que surge una nueva oposición. Yo recordaba en estos días una conversación que tuve con un dirigente de oposición en el año 2004, después del referéndum que ganó el comandante Chávez y que ellos denunciaron fraude y todavía estamos esperando 22 años después las pruebas. Yo le dije, no se retiren de las regionales, que esa es la oportunidad que ustedes tienen de rearmarse.
se retiraron, ganamos prácticamente todas las gobernaciones, Diosdado ganó la gobernación de Miranda, ganamos Zulia, ganamos lo otro, y cometen una y otra vez el mismo error, No el mismo salen del círculo laberinto. vicioso, y tienen a su gente, bueno, mareada, Frustrada, frustrada, desconcertada. Así que sí creo que hace falta una nueva oposición. Ojalá que esos que llegaron a la Asamblea Nacional, tengo dudas sobre varios de ellos que vi al lado de Guaidó juramentándose o dándole abrazos a Leopoldo López el puente de Altamira, el elevado, cuando el 30 de abril y el golpe de los Cambures. Yo veo difícil, pero hay que extenderles la mano y que surja una oposición decente, nacionalista en Venezuela. Venezolanista. Yo he dicho, Jorge, que el chavismo necesita una oposición. Claro, ¿Tú opinas igual? No, absolutamente. Si no, miren, yo sé que mis hermanos diputados y diputadas que han estado en esta Asamblea Nacional han hecho un gran trabajo, pero ellos mismos reconocen que esa Asamblea no tiene picante, no hay el debate necesario en confrontación de ideas. Fíjate que para lo único que hubo confrontación de ideas realmente fue para la aprobación de las reformas de las leyes del Poder Popular. Ahí, hasta esta oposición light está en contra. No creen en la comuna, no creen en el Consejo Comunal. Pero bueno, tenemos que confrontar porque hay un proyecto que es el nuestro, el Plan Nacional Simón Bolívar, el Plan de la Patria, el Plan de las 7 Transformaciones, que es una misma entidad. Bueno, presenten ustedes su proyecto. Claro. Es neoliberal, es con el Fondo Monetario, es con Bretton Woods, lo que sea, pero vamos a dar la discusión y que el pueblo decida libremente. Mira, Jorge, sabes que el embajador de Irán, que yo le preguntaba, bueno, que cómo estaba Irán hoy, y él habló justo de que el pueblo en su mayoría está apoyando la defensa de Irán y hablaba incluso de que sectores opositores internos, porque hay gente que cree que es que en Irán todo el mundo va por la misma línea, no, ya también hay oposición. Dice, mira, hasta la oposición está ahorita de frente en la defensa de Irán. Anhelamos nosotros una oposición así, ¿no? Porque tú dices, bueno, mientras que esta señora más bien le sirve la mesa a los intereses foráneos, a los intereses de su familia, a los intereses de los banqueros que robaron este país, que son sus financistas allá en Miami, que quieren volver, porque es lo que tú dices, ellos lo que pelean, ellos no pelean un proyecto país, ellos pelean su desplazamiento como élite y quieren volver a recobrar todos sus privilegios. Ahora, Jorge, ellos podrían estar tranquilamente en Venezuela, nadie le ha dicho que no estén trabajando, quieres trabajar, trabaja, invierte. Yo conozco un montón de empresarios que están haciendo dinero en este momento en Venezuela y están trabajando y porque ellos no defienden el trabajo, ellos están defendiendo los privilegios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Te voy a poner una pregunta súper complicada. ¿Cómo hacemos para volver a tener una nueva oposición? Porque fíjate, no tienen ningún problema de participar, participaron. Que su oferta no convenció a la gente de ellos para movilizarla, eso es otro problema. Entonces es muy fácil echarle la culpa al chavismo, pues lo primero que dicen es que el chavismo le hizo trampa. Jorge, yo he planteado el reseteo, que la oposición tiene que irse al Vaticano, hacerse un exorcismo, encerrarse y hacerse un cónclave. Si tú le tuviese que dar un consejo a la oposición, ¿qué le dirías? Mira, el presidente Maduro últimamente ha pedido que se sienten y que se unifiquen en torno a un programa. Sí, es increíble, ¿no? Sonaría en cualquier contexto extraño que nosotros promovamos la unificación de la oposición. Y el dictador, ¿no? Sí, el dictador promoviendo que la oposición se unifique para que lo confronte con probabilidades de hacer algo. Yo creo que sin duda hace falta, sí. Hay un germen allí, esos diputados que están en la Asamblea. Yo he conversado, por ejemplo, con el hoy diputado Carri, y es una persona nacionalista, es discípulo de Arturo Auge Pietri, que si bien es un hombre de derecho, un hombre que amó Venezuela, con muchos valores y muy útiles sus libros, su aporte a la literatura y a la ciencia venezolana. Entonces yo creo que sí pueden ellos tener un programa que esté enmarcado en la Constitución que tenemos, que promueva la soberanía nacional, que no quiera entregar la patria a los Estados Unidos, que no quieran el poder por los recursos y los espacios para apropiarse del dinero de la gente, sino el poder para hacer cumplir un proyecto. Yo creo que es posible. Ahora, ellos deben sí
tener mucha coherencia. Lo que pasa es que, mira, yo me encontré el otro día un adeco y yo le dije, porque ustedes no se unieron ahorita en una sola lista, y claro. me dijo, pero es que tú no entiendes, Arriaza, me dijo. Yo le digo, ¿qué? Yo preferiría ir contigo en la misma lista a ir con esta gente en la... No, sí. Bueno, María Corina prefirió incluso que el chavismo ganara todo Oh, que llamar a votar, ¿no? Entonces, increíble. pero ¿sabes qué es lo interesante? Que la comunidad internacional se está dando cuenta, porque antes, ¿cuál era el chisme que ellos llevaban? No, es que el chavismo hizo trampa y nos robó todo. Hoy la comunidad internacional está consciente de que, ya va, hermano, pero si tú no participaste. No, bueno, ahí está Capriles participó todo. A mí me encantó el discurso, bueno, él reconoce que no ganó, ay, ¿cómo es que se llama este niño? El que se lanzó en Miranda, de Requesén, porque Requesén dice, mira, no convencimos, nuestro discurso no convenció. Sí. Y esa es la verdad. Ellos no tuvieron la capacidad de presentar primero rostros y una fórmula además que motivara, que encantara a la Eso que gente. Requesén hizo una campaña dura, Sí, se se montó, disparaba por ese verbo se sin ningún montó. tipo de contemplación. ¿Se va a poder recuperar la oposición algún día? Mira, a mí me lo preguntan, cuando yo soy la entrevistada, me preguntan, mira, ¿cómo hace la oposición para reponerse de todo eso? Porque ¿cómo vuelven ahora a recuperar la vía del voto, la confianza? Aunque yo tengo esperanza que en esta elección del 27 de julio, el comportamiento sea distinto, porque a veces la elección que es más cercana, que es la del alcalde, la del concejal, logra de repente movilizar un poco más. ¿Tú qué crees? Creo que ellos tienen unos espacios que van a defender. Son obvios, ¿no? Donde vive la clase media alta. Y yo he escuchado al alcalde de Chacao, al Ajá, alcalde de Lechería, sí. con mucha claridad de que quieren defender su espacio. Claro, ponen la cosa, la amenaza rojita, no sé qué, pero creo que es necesario. Mira, el comandante Chávez, no me acuerdo si fue en el 2011 o 10, cuando dio su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, lo primero que dijo es, necesitamos una oposición que haga política con P mayúscula. Sí. Y eso es lo que hoy, yo creo, y con V mayúscula de Venezuela, eso es lo que nosotros hoy necesitamos, y yo le hago un llamado a todos los venezolanos para que participen independientemente, eso sí, los candidatos de la revolución, independientemente de quién sea. Claro. Bueno, tienen un proyecto, tienen un plan, están en coordinación con el gobernador, con el gobierno nacional, con el poder popular en el territorio, y estoy seguro que van a ser mucho más útiles para su propia comunidad Claro. que cualquiera que venga de las filas opositoras. Pero en todo caso, vote por quien usted quiera votar, pero participe. Eso es importante. Vamos a salir un poquito de lo interno para irnos a lo externo, porque además el canciller, ¿cómo no te voy a hacer preguntas del... Me vas a meter en problemas con Iván Gil. No, yo a Iván lo adoro. Es tremendo camarada. Pero, y además, lo está haciendo súper bien. Extraordinario. Súper bien, o sea, mira, pasando del canciller Maduro, el canciller Arreaza, el canciller Gil, momentos muy complejos de la historia venezolana, y yo creo que si la política exterior nuestra no hubiese estado a la altura en todos estos momentos, yo creo que la historia de Venezuela y de la revolución fuese otra. O sea, muchas veces no se valora el trabajo de Cancillería, quizás el venezolano, bueno, abajo ahí de a pie, no entiende la importancia, la guerra, la batalla que se da en un país como Venezuela, asediado, sancionado, bloqueado. El trabajo que se hace de Cancillería es bastante. ¿Extraña el trabajo de Cancillería? No, no lo extraño. Es muy fuerte, mucha presión. Claro. Y más con un presidente que fue canciller y que maneja a pulso Eso la te iba a política decir. exterior, y una vicepresidenta que fue canciller y también maneja con mucha soltura y audacia el tema. Entonces era mucha presión, y aquellos momentos terribles, el Sí. grupo de Lima, las amenazas de invasión, los Sí. mercenarios, el magnicidio. Mira, hubo un momento, Indira, que íbamos a las Naciones Unidas y quienes nos querían y quienes no, prácticamente se despedían de nosotros, algunos hasta con los ojos, Como que ya no te voy a ya ver. no te voy a ver más, Sí. o sea, estás a punto de Fue un una momento invasión, ya no pueden dar más. crítico. Incluso algunos, un expresidente, no voy a decir de dónde, me agarró y me dijo, dile a Nicolás que renuncie, los van a matar, no te arriesgues, quédate aquí en Estados Unidos, o sea, una cosa dramática. Claro, porque tú eras canciller cuando la famosa libretica de Bolton, ¿te acuerdas de la famosa claro. libretica de Bolton con los 5.000 marines que iban? Sí, pero esa misma gente, cuando la última oportunidad que yo estuve en Naciones Unidas en 2020 no fue, en 2019, que ya habíamos pasado lo peor, respeto.
respeto. Ahí sí nos veían y incluso quienes no comulgaban con nosotros nos decían, Respeto, ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? resistir. Resistencia absoluta. Y no resiliencia, esa palabra que está de moda ahora, que Totalmente. adapta No es después de la distinto. catástrofe. No, 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 no. resistimos para que no ocurra la catástrofe. La resiliencia la ha tenido en todo caso, nuestro pueblo ha tenido las dos cosas. Sí. Resiliencia porque ha sabido adaptarse a los momentos más complicados, pero también resistencia porque hay que verle la cara a resistir todas las agresiones, no nada más de los intereses extranjeros, porque tú dices, bueno, esto es algo eterno, somos un país lamentablemente queriendo no petrolero, no somos Haití, Así es. la amenaza externa siempre va a existir, pero ¿sabes qué es doloroso? Que los propios, que los nuestros se presten para eso. Sí, terrible, pero nuestro pueblo, que es inmensamente sabio, con esa capacidad de resistencia que tiene, está consciente, incluso lo que estamos viendo hoy en el Asia Occidental, en el Medio Oriente, como lo quieran llamar, son ya señales muy claras de que el imperialismo ya no solo está en declive, Ahí va. va a desaparecer y nosotros en nuestra resistencia lo veremos caer. Mira, explicarle un poco a la gente, porque a veces la gente dice, no, es que tú lo que eres es anti-yanqui, o tú eres antisemita, o eres anti-israelita, tienen un pastiche y no entienden, primero que no somos enemigos de los pueblos. Yo no soy enemiga de Estados Unidos, yo no soy enemiga del pueblo israelí, nosotros somos enemigos de las políticas de esos gobiernos, porque como se lo decía bien al embajador de Irán, o sea, nosotros tenemos derecho a decidir qué comemos, qué no comemos, qué cultura queremos, qué religión queremos, qué amigos queremos tener. O sea, ¿hasta cuándo las superpotencias creen que nos pueden dominar y nos pueden marcar la agenda? Yo creo que hasta estos momentos. Nos estamos acercando. Sí, vamos rumbo al verdadero mundo multipolar, el equilibrio del universo al que llamaba el libertador Simón Bolívar. Lo que está ocurriendo hoy, tanto en Ucrania como en Israel e Irán, es una señal clara de ello. Y como tú dices, nuestro problema no es con los pueblos. Imagínate, por Dios, o sea, el pueblo judío, todo nuestro respeto. Totalmente. Pero no se pongan a tratar de construir una narrativa falsa de que el Israel bíblico, ahí te iba, porque te diste tribus, duro con Ted Cruz. claro, los hijos de Jacob, etcétera, y las 12 tribus, el pueblo de Israel es todos quienes creen en ese Dios que compartimos. Correcto. No es una gente que está hoy ocupando un territorio. No es un gobierno sionista. A quienes nos ven, porque yo que te sigo en tu canal de Telegram, además me lo disfruto mucho. Te diste duro, pero explicaste súper, porque Ted Cruz, él fue senador, Es senador, sí. Estadounidense. Bueno, una entrevista con Tucker Carlson decía algo así como que, bueno, trataba de reivindicar al Israel sionista como en la tierra prometida, sí, la tierra del Dios. Oye, eso es algo en lo que incurren, con todo mi respeto, cristianos que son sionistas, porque tienen esa visión de que hay que sacar al invasor, que sería el pueblo palestino, claro, que tiene 2000 años allí, para que venga el Mesías. O sea, supuestamente todos esos israelíes que están allí sacan al invasor, se convierten al cristianismo y vuelve el Mesías. Hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Y con todo el respeto a las religiones. Cristo jamás estaría de acuerdo con que caigan bombas en los hospitales donde mueran los niños, las mujeres, los ancianos. Eso es lo primero. Los 10 mandamientos están por encima de cualquier profecía. Totalmente. Entonces, sí, bueno, Ted Cruz agarra y le pregunta a Tucker Carlson, ¿por qué tú apoyas a Israel? Bueno, porque yo aprendí, la Biblia dice que Dios le prometió. No, por favor. O sea, el Estado sionista de Israel lleva ese nombre de Israel, como lo puede llevar una persona, claro, pero no es el pueblo de Israel que está en la Biblia y que al final se extiende, porque los cristianos creemos en el mismo Dios que Israel, incluso los musulmanes creen en el mismo Dios que Israel. Pero ahí lo que sí, y por supuesto el pueblo de Irán es un pueblo hermano, el pueblo de Ucrania, o sea, lo que sí estar nosotros muy conscientes de que estos son los dolores finales ya del parto del mundo multipolar, y que cuando la bestia está herida y el imperialismo está herido de muerte, es irreversible su muerte, sí, pero se pone muy peligroso. Imagínate un león herido de muerte dando zarpazos en todas las direcciones y lo que más cerca tiene lo ataca antes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, porque estamos muy cerca de los Estados Unidos. Totalmente, y eso te iba.
Donald Trump tiene 5 meses apenas en el gobierno. Y en 5 meses, madre mía, el tema de su política arancelaria que no tiene ni pie ni cabeza, ya no se entiende por dónde va, por dónde no va, con quién sí se arregló, con quién no se arregló, quién le siguió besando el pi, porque él decía, aquí vienen todos a besármelo. Un desastre. El tema migratorio, que además nos afecta directamente a nosotros, es parte de esa oposición irresponsable que hoy hace silencio. El silencio de esa oposición me aturde. O sea, una María Corina que jamás puso un post en X por nuestra niña, por Maikeli, que no ha dicho nada de los 250 y tantos que tenemos en el SECOT, que no dice nada cuando Marco Rubio pidió que se eliminara el TPS a los venezolanos, que no dice nada de los más de 150,000 venezolanos que están perdiendo el parole hoy en Estados Unidos. ¿Cómo una gente que es así de irresponsable con el pueblo puede gobernar? No, es que jamás podrían, como tú bien dices, estamos en una situación muy convulsa, pero todos esos son síntomas de la debacle ya, es la decadencia absoluta. Cuando tú ves, por favor, o sea, Trump es la encarnación del capitalismo mismo, o sea, es blanco, racista, es mezquino, es egoísta. Según el mismo Elon Musk, ha estado en islas y ha violado niñas en esas islas. Lo dijo su gurú. Sí, entonces su hermano. Digamos, es así como es él, es María Corina Machado y todos los que le acompañan, es el nuevo fascismo que se tiende ante el futuro y que nosotros tenemos que detener y hemos detenido con éxito en Venezuela, pero seamos coherentes. O sea, yo no entiendo a quienes de manera racional fueron y votaron por el señor González ese, que ya ni sé si existe, no existe. Los chavistas somos los que lo nombramos. Hoy la oposición ya no lo nombra. No, es increíble, porque hay gente que no quiere a su patria, hay gente que no quiere, y lo han demostrado. No, ellos no se atreven a alzar la voz contra lo que hace Trump, primero porque están de acuerdo, pero segundo, incluso si le recomendaran sus asesores que digan algo porque es conveniente para que el pueblo de Venezuela no los vean mal, ellos no pueden porque Trump los regaña, claro, porque Trump no les va a dar la platica, porque Trump no les va a dar el apoyo. O sea, nosotros no podemos pensar que esa gente puede gobernar el país. Mira, fíjate algo, que ella está tan desesperada que ayer en una entrevista que le da a Reuters, ella dice que Estados Unidos tiene que hacer más con Venezuela, que Estados Unidos está haciendo muy poco por Venezuela, que Estados Unidos tiene que ya tomar cartas en el asunto y sacar a Maduro, porque Maduro es una amenaza. Y uno se pregunta, tú dices, bueno, yo no logro entender a la gente que logra apoyar estos proyectos. Ahí me atacan y me dicen, tú estás obsesionada con María Corina, solo hablas con María Corina. Y la gente, es importante que nuestra audiencia entienda que nosotros no estamos peleando contra una persona. Yo en lo personal, te digo, Jorge, no tengo nada contra esa señora, nada. Por eso tú nunca has visto un ataque mío hacia ella en lo personal. Nuestro tema es lo que ella representa y es parte, como tú dices, de ese modelo decadente, de esta gente que siente que todavía puede volver a Venezuela a recuperar su botín porque ven a Venezuela no como un país, no como la patria, lo ven como el botín. Ahora fíjate algo, esta oposición súper irresponsable que también ya se va a abstener otra vez ella ya va a llamar otra vez a la abstención. Jorge, gracias. Bueno, sí, porque además usted es del PSUV, usted Claro. es vicepresidente también del PSUV. Bueno, es lógico, él tiene que agradecerle a María Corina que lo ayude a ganar, que le facilite el camino, ¿no? Vamos, ganaremos la alcaldía de Chacao, de Latillo, de Baruta, Eso de me lo Maracaibo, dijo de San Iris Diego. Varela sentada en esa silla la semana pasada, me dijo, nosotros vamos por todo. Vamos por todo. ¿Por Y qué? si ellas nos facilitan el camino, mejor. Bueno, mejor, claro. Eso es natural, eso es el arte de la guerra. O sea, Claro. Si el enemigo te cede terreno, agárrelo antes que voltee a darse cuenta del error que está Y además cometiendo. que nos permitiría llegar a esos espacios para demostrarle a esos compatriotas que viven allí que hay otra manera de gobernar. Claro. Que podemos gobernar con ellos, tomando ellos las decisiones, pensando en su bienestar y no como hacen ellos, que todo es un contrato, una obra, una Sí, claro. comisión, un edificio, una tasa. Claro. Podemos hacer las cosas de otra manera. Entonces, fíjate algo, esta posición súper irresponsable, que su único plan es que vengan los gringos, los marcianos,
ahora incluso ella espera que Israel, y recuerda que ella firmó un convenio, 20 Venezuela firmó un convenio Con con el el Likud. Likud, claro. O sea, y ese convenio incluso incluye cooperación en temas militar. La cosa es una cosa aberrante, porque además, como si ella no es Estado, si ella no es gobierno, como ella firma un convenio de ese tipo. Entonces yo me preguntaba anoche cuando leía lo que ellos firmaron, el convenio, yo decía, ¿será que ella va a enviar a todos sus militantes para Israel ahorita a combatir contra Irán? Y los hijos de ella también. También. Volvamos a la irresponsabilidad de Trump. Vi ahorita un tweet, un post de última hora que él dice, bueno, en una semana les diré si entro o no entro. Jorge, yo creo que ya Estados Unidos tiene rato adentro de ese conflicto. ¿Tú Sí, qué piensas? claro. Ahí, mire, creo que el gran error de Israel fue comenzar esta agresión estando los gringos negociando con Irán. Correcto. Eso toma un poco descuadrados a los Estados Unidos, pero al final Israel sabe que lo que ellos hagan lo va a apoyar, porque es que de alguna manera los que gobiernan en Estados Unidos son los sionistas. Eso hay que Son las grandes explicarlo. corporaciones y los sionistas que están detrás de ella. No es Trump, no es el que está en la Casa Blanca, Sí, es totalmente. el que está en las corporaciones tecnológicas, energéticas, farmacéuticas, armamentistas, que por lo general están vinculados con el sionismo y Hasta la con industria Israel. del cine, Sí, que además ha sido utilizada como una herramienta de cuarta, quinta generación para también todo su tema de poderío global. no, mira, el cine además fue sumamente útil para el pueblo judío, Sí, para que sintiéramos el dolor del holocausto, ¿no? sí, ¿Cuántas películas no hemos visto al sí. respecto? Pero Y pocas de lo que pasa lo en que Palestina. la angustia es cómo es posible que nos hayan sensibilizado, pero que ellos mismos lo hagan en Gaza, lo hagan en Palestina, un apartheid, un holocausto, un genocidio. Y además, no solo los gobernantes, que hay que decirlo con todo el respeto, yo sé que la mayoría de quienes viven en Israel y de los judíos en el mundo no piensan así, pero uno ve a los influencers de Israel riéndose, mofándose, divirtiéndose, tomando tours turísticos para un barquito con champán, ver cómo caen las bombas en Gaza y matan a los niños. Oye, eso es una cosa ya abominable. Eso es parte de la decadencia total del Sí. imperio. Entonces, el sionismo está en el epicentro del imperialismo Totalmente. y por eso toman las decisiones. Y Estados Unidos tiene, si no me equivoco, 21 bases, 54.000 efectivos en el entorno de Irán, Totalmente. con grandes capacidades. Está bien, sirve para la guerra, pero sirve para que Irán responda también. Correcto. Irán no es, como tú has visto ahorita con el embajador, como decimos coloquialmente, ellos no son cogidos a lazo. Sí. Ellos saben lo que hacen, tienen tecnología, tienen capacidades, estaban preparados para este escenario. Nosotros no queremos esta guerra. Claro. Pero Irán está defendiéndose de una agresión que no solo es Israel, es de los Estados Unidos. Entre o no entre directamente Estados Unidos en la guerra, es de los Estados Unidos. Entonces, ojalá en ese mundo multipolar que ha nacido, Rusia, China, India, logren sentar en la mesa. Mira, sí, estamos viendo que incluso hasta Arabia Saudita está apoyando a Irán, con quienes Sí. han tenido grandes Sí, divergencias, sí. porque además ahí hay el tema religioso, Total. chií, suní, etcétera. Todos los países del organismo de cooperación islámica están con Irán. ¿Qué quieren? Llevarnos a una tercera guerra mundial ya definitiva, porque yo recuerdo que Albert Einstein dijo, no sé bien con qué armas se va a luchar la tercera guerra mundial, pero la cuarta sería con palos y piedras, porque quedaríamos como Mad Max, en la lona, pues Claro. todos en el mundo, Empezar de nuevo. muertos, enfermos, con cáncer, sin comida, sin agua, sin aire. Entonces creo que es muy importante apostar por la paz. Hoy hay una marcha por la paz, que ayer anunciaba el camarada Diosdado Cabello, pero sí, sin duda, Irán está defendiendo su soberanía y está dándole respuesta a una agresión. Mira, fíjate que hablabas y me retumban tus palabras porque ciertamente, bueno, ya Rusia dijo, China, Pakistán, si Estados Unidos entra de forma oficial, porque yo insisto, Estados Unidos tiene rato dentro de ese Siempre. conflicto, pero si entra de forma oficial, bueno, ellos van a responder y ahí es donde entraríamos en lo que dices tú, esa tercera guerra. El embajador también ha dicho, mira, nosotros estamos abiertos a revisar cualquier acuerdo de paz, pero siempre que nos respeten nuestro derecho a la defensa y no vamos a dejar de defendernos, lo dijo muy claro aquí, dijo, no vamos a parar, no vamos a dejar de defendernos hasta que de verdad tengamos una propuesta Indira, seria. además, alguien podía tener dudas de si era bueno o malo que Irán tuviese armas nucleares, Ujú. aunque Israel tiene.
Pakistán tiene, que está en ese entorno, etcétera. Dos, sí, ojalá no existiera ninguna arma Claro, nuclear en el no, mundo. ninguno tenemos. Claro, pero ya que tienen, todos tienen derecho a tenerlas. Pero yo creo que hoy más que nunca se justifica. O sea, le están dando la razón a Irán. Correcto. Si lo atacan como lo están atacando, ¿qué va a hacer Irán? Seguirse armando, seguir generando tecnología para su defensa, y entonces entraría, ya, o sea, están como empujando a Irán a ir a la arma nuclear que todavía no la tiene. Es un sinsentido lo que están haciendo. Y por cierto, el jueves pasado, antes de que comenzara la agresión de Israel contra Irán, en la noche, el Parlamento de Israel estuvo a punto de destituir a Netanyahu. Por 2 votos no lo logran. Correcto. Entonces, por aquí también vemos como un hombre, como el Hitler del siglo XXI, Sí. está utilizando la guerra para perpetuarse en el poder, que ya Correcto. él se ha salvado de no dejar de ser primer ministro gracias al 7 de octubre y gracias a lo que está haciendo este. Yo digo incluso que él aprovechó esto de, bueno, vamos, por 2 cosas. Una, para desviar la atención del genocidio, del holocausto Sí, que él tiene. que lo siguen haciendo. Sí, no han parado. Las bombas están cayendo en Gaza y en Teherán. Lo que pasa es que hoy la noticia es Teherán, Claro. lamentablemente. Y lo hace también por lo que tú acabas de explicar. El tipo estaba, como decimos aquí, a punto de caramelo, listo para salir del poder, Así es. y lanza entonces, además, bueno, en un país que está en proceso de una guerra, bueno, no va a cambiar al primer ministro en ese proceso, aunque yo creo que deberían de hacerlo antes que termine Netanyahu de llevar Israel como tal, como país, como nación, lo termine de llevar a cabo. Hay sí un elemento, tú conoces muy bien en los Estados Unidos, Sí. y sabes que esa élite corporativa que gobierna ya no es homogénea. No. Y que tú ves que un Bernie Sanders sale inmediatamente y dice, cuidado Trump, la única manera de ir a una guerra es con la aprobación del Congreso. Sí. Y el Congreso no te la va a dar. Sí. Y hay sectores del Partido Republicano que pueden no estar a favor de ir a una guerra. Entonces, ahí hay una complejidad interesante. Pero decía el presidente Maduro en estos días, y lo compartimos, le hizo un llamado al pueblo de los Estados Unidos, así como hicieron en Vietnam, y como casi lo hacen cuando Irak, que salieron a las calles en inmensas manifestaciones antes de la guerra, a que tome cartas en el asunto. Sí. Y al pueblo judío del mundo. Incluso él hace referencia a la sangre judía que corre por sus venas. Y sin lugar a dudas, a mí me gustaría, yo busqué, Indira, no sé si tú lo has hecho, un judío venezolano que se atreva a alzar la voz. Y sé Sí, que hay vamos a judíos buscar. que no están de acuerdo con lo que está Sí. haciendo el Sí los gobierno hay. sionista, pero no alzan los la hay. voz, quizás por Yo la no sé si presión de tengo la aquí uno. comunidad, etcétera. Pero sí los Yo hay. creo que es muy importante que alcen la voz. Yo los he visto en Nueva York, Sí los alzando hay, la voz, con rabinos, porque además saben, y tenemos que recordar, no todos los judíos son sionistas, No, en además. absoluto. Y los judíos no sionistas son los que más duro están dando esta batalla. Hay más cristianos sionistas que judíos sionistas. Totalmente, totalmente. Y fíjate algo, no quiero dejar que esto se pierda porque esto es importante. Los judíos se encargaron, sobre todo incluso esas corporaciones sionistas, además, se encargaron tanto de sensibilizarnos con el tema de lo que les hizo el malo de Hitler, que sí, creo que Hitler fue bien malo, que entonces ahora ellos no se dieron cuenta del sentimiento que generaron a nosotros, y que el mismo asco que nos produce lo que le hizo Hitler a los judíos es el mismo asco que nos produce lo que Netanyahu le está haciendo al pueblo palestino. Terrible, porque sí podemos generar eso que ellos llaman antisemitismo, pero que no es esa la palabra, porque semitas son todos los Claro. pueblos árabes también. Como un antijudaísmo, que no es lo que queremos. No, O sea, Netanyahu no puede abrogarse la condición de los judíos en el mundo correcto. y personalizarlo. No es posible. Yo estaba viendo la bandera que está ondeando allí en el Está cerquita aquí en la monumento- Plaza Venezuela, el para quienes no ven monumento- del interior. el monumento a la victoria de la humanidad en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial. Esa bandera en ese momento era la humanidad toda. Claro, No era la de la Unión Soviética. Cuando ondeó en Berlín, en el Reichstag, era la bandera de la humanidad derrotando al fascismo. Entonces, hoy totalmente. no es esa bandera, la bandera que pongamos. Y no queremos que haya un país destruido, invadido para clavar una bandera. Lo que queremos es la bandera de la paz, de la sindéresis, del derecho internacional, del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, del humanismo como base de todo lo que se hace. Tenemos que empeñarnos en lograrlo. Y los pueblos tienen que salir a la calle. Totalmente. Yo sí creo. Aquí, en Argentina, en México, en Australia, donde sea, tenemos que salir a la calle para parar estas guerras y estas corporaciones ya enardecidas y desesperadas porque el imperialismo está cayendo. Yo creo, Jorge, que la extrema derecha mundial está generando caos
porque ya no encuentran cómo tomar el poder y cómo llegar. Fíjate lo que pasó en Ecuador, lo toman porque lo toman, ya lo empiezan a colocar. A mí me encantó esa micropelea que vimos entre Trump y Elon Musk, porque demostró, y Elon además se lo salió, dijo, él me tiene que agradecer a mí que gracias a mí es presidente. Sí, sí. Y yo decía que era muy peligroso que los tipos multimillonarios, además dueños de redes sociales, se metieran en la política, porque así como ellos manejan el algoritmo, manejan también, bueno, precisamente al manejar el algoritmo, manejan lo que te llegan, lo que consumen, y por eso es que logran montar ahora pequeños lacayos, lo que está pasando en Ecuador, que es triste, que es lamentable, que monta un pequeño lacayo. En Argentina, lo que están tratando de colocar en Colombia, y ya vamos a hablar un poquito de Colombia porque además nos pega muchísimo. Yo creo que es ese momento del despertar. A veces somos muy comeflor, muy naif. Nosotros soñamos de verdad con ese mundo de inclusión, de respeto, de todo. ¿Tú de verdad crees que ese nuevo despertar que además se tiene que dar a raíz de las masas? Pero a veces me preocupa que las masas están media dormidas con este aparatico y con esto. Y yo creo que todo el contenido hoy, la gran mayoría del contenido que se genera también, este nuevo que dicen estilo de vida, que tú te registras en Instagram y dices, ¿qué hace usted? Bueno, tú eres generador de contenido de estilo de vida y empiezan a venderte una cantidad de cosas que no es real, pero te entretiene. Entonces, en vez de a veces de que nuestro pueblo esté pensando realmente en cómo vamos la lucha por un mundo mejor, esta humanidad que de repente, aquí sí se me va a caer la cédula, lo que hacíamos nosotros más de jóvenes cuando no teníamos estos aparaticos, que era leer mucho, instruirnos, éramos mucho más humanos, más cálidos, más sensibles, más solidarios. Yo creo que hoy las redes sociales nos han apartado muchísimo de ese modelo de solidaridad. Eso es un nuevo reto, Jorge, y esto sí es una pregunta científica para el PSUV. El PSUV tiene la obligación, si no lo hacen los padres, por lo menos lo tienen las organizaciones políticas, que es la formación de la masa, la formación de la gente. ¿Qué está haciendo el PSUV con respecto a esto? Nosotros tenemos muy claro, y el comandante Chávez lo dijo hasta el cansancio, y el presidente lo dice hoy en este cambio de época, donde esto es un arma de destrucción. Sí. Es verdad, Masiva. por aquí puedes estudiar, por aquí te puedes formar, pero si tú consumes el contenido sin criterio crítico de lo que estás viendo, esto te está destruyendo tu psiquis, está adormeciendo a las juventudes. Entonces nosotros tenemos muy claro que el trabajo político, que llamamos nosotros trabajo político, es la calle, es patear la calle, es abrazar a nuestro compatriota, a nuestra compatriota, es escucharla, que nos interpele, que nos insulte si es necesario, porque hay una política pública que no le da resultado. Claro. El entrar en una comunidad, en una casa y lograr construir allí el plan de esa comunidad, que los chamos, si quieren su proyecto, que viene la consulta de la juventud, también nos planteen, queremos una cancha, queremos un espacio de gamer, no sé qué, lo que ellos crean, pero tenemos que ir a lo humano. La inteligencia tiene que ser colectiva, popular, no puede ser artificial, porque al final nosotros amamos, nosotros sentimos, y estas máquinas no lo hacen, entonces tenemos que darnos cuenta de ello. Ojalá en algún momento hagamos huelga de uso de los celulares, que no es fácil. Tú sabes que yo me acuerdo, bueno, mi papá, un devorador de libros, y bueno, de esos izquierdosos, además comunista y todo el tema, y mi papá, viéndolo reflexionar, ya papá pasa a los 70 años y reflexionando sobre este cambio de época, a mí se me vino una frase, yo dije, mira, mientras que la izquierda estaba preocupada por leer mucho, por nutrirse, la extrema derecha estaba en Silicon Valley haciendo apps y desarrollando toda una red, una telaraña para adormecer ese trabajo que durante años fue un trabajo bandera de la izquierda, pues de la formación, los congresos, vamos a discutir, vamos a debatir, siempre la izquierda ha sido mucho más formada que la derecha. ¿Cómo hacemos ahora para enfrentar esa desigualdad, ¿no? Entre los libros y Silicon Valley? ¿Cómo hacemos? Es un desafío muy grande. Y yo soy padre de dos muchachos adolescentes y no leen. O bueno, leen utilizando las herramientas, pero un libro, agarrarlo, sentirlo, rayarlo, tomar notas, no lo hacen. Es un poco desesperante. Sí me he encontrado chamitos que sí están leyendo a pesar de todo lo que está ocurriendo. Conozco uno que desinstaló TikTok, Instagram, todo eso para poder estudiar, para poder dedicarse a lo suyo. Creo que se está generando algún nivel
reflexión, pero es un desafío muy grande. Ujú, Es un desafío quizá el más grande que tengamos en este momento. sí. Nosotros porque creemos, y cuando uno va a una asamblea de un consejo comunal, en su asamblea de ciudadanos o de sus colectivos de trabajo, uno siente allí que es tan necesario ese abrazarnos, ese Sentir, sentir la calidez, y que el otro día estuvimos en un debate donde la gente se puso brava unos con otros y cuidado, se van a los sillazos, la cosa, mm, pero es mejor eso que estar sí, dormido yo también en prefiero una eso. casa, en un chinchorro. No, tenemos es el gran reto. Yo creo que las juventudes, en el caso del Partido Socialista y las juventudes socialistas del país, están metiéndole cabeza a eso. El ministro de la Juventud, Lo Tartaro, Grecia, Colmenares, toda esa generación de chamos que están metiéndole cabeza. ¿Cómo nosotros logramos revivir a ese, o despertar, pues están vivos, Sí. a esa juventud que está embobada? Adormecida en el teléfono. Sí, Porque en el es 2000, importante. el comandante Fidel hablaba, imagínate tú, ay, ya nos estamos poniendo viejos, Fidel hablaba en el 2000 de la batalla de ideas, ese era el gran reto en aquel momento. Y él planteaba la batalla de ideas, la batalla del debate, ¿no? Que ese era el gran reto en aquel momento, cómo nos formábamos y cómo dábamos la batalla de las ideas. Ahora el gran reto del siglo XXI es cómo salimos del adormecimiento. Además, esto está preparado, esto no es al azar, esto está diseñado y por eso es que tú ves que ahora aparecen tipos como Elon Musk tratando de moldear la política mundial, tratando de intervenir en la política global, porque además recordemos que él intentó hacerlo aquí, él intentó empoderar a María Corina con unos posts en X, y bueno, María Corina de hecho hoy existe en las redes sociales, porque si María Corina existiera en el colectivo de la gente, en el amor, en el corazón de la gente, nosotros veríamos por lo menos todos los días una protesta en favor de María Corina, qué sé yo. Mira, cuando Elon Musk se pronunció contra el presidente Sí. Maduro, antes y después de las elecciones lo hizo mucho. Yo me sentí muy contento. Explícanos eso, por favor. Tenemos aquí la antítesis de Musk Claro. es Maduro. La contraposición de Musk somos nosotros. Es decir, el multibillonario, porque ya 1.000 millones es un billón, Sí. de Elon Musk, ve en nosotros una amenaza, ve en nosotros lo distinto. Está bien posicionado en la correlación de actores, efectivamente es así, nosotros somos distintos, nosotros creemos no en el dinero, en el capital, en la dominación por las redes sociales, sino en que los pueblos tengan el poder en su territorio y sean felices y puedan comer y puedan tener una vivienda digna. Entonces yo dije, por fin aquí estamos marcando bien las posiciones, ya sabemos quién es quién. Claro. Entonces, ¿de dónde es María Corina, Edmundo, Leopoldo López, esa gente? De Elon Musk y de ese ejército de gente, y Trump y todos ellos son súbditos de los grandes dueños de las tecnológicas del mundo hoy en día. ¿De quién somos nosotros? Del pueblo. Entonces, yo feliz, y ojalá salgan más Elon Musk, ojalá se pronuncie el otro, el de Zuckerberg, el otro. Yo te hacía esta pregunta, además que tiene que ver mucho con el tema tecnológico y la nueva era, porque tenemos que recordarle a la gente que tú fuiste ministro de Ciencia y Tecnología. También, sí. Sí, viste cómo pasa el tiempo. Ahora, en ese momento creo que el comandante Chávez eran otras condiciones, había más recursos, Sí. pero la democratización del acceso a las computadoras, a las canaimitas, los infocentros, los celulares, Canaimita. que también nos indica que tenemos que meternos no solo en las redes que ellos tienen, que ya existen, sino diseñar. ¿Hace falta recursos? Sí. Sí. Bueno, pero tendremos que ver cómo los procuramos entre los países soberanos, entre los BRICS, Sí. entre quienes creemos que la humanidad puede ser distinta para tener nuestras propias redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya detener esta ola tecnológica es muy difícil. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nos metemos dentro de la ola tecnológica y cómo, además desde adentro, tratamos de cambiar el modelo. Pues tratamos de que, sí, ciertamente usted puede tener sus redes sociales para su momento de esparcimiento, pero que eso no sea lo que atrape tu pensamiento y que además atrape tu criterio y que atrape todo. Que de alguna manera se puede, si lo haces bien, puedes domar el algoritmo. Si tú abres una cuenta en TikTok, por ejemplo, Ajá. que yo lo uso mucho, y no te pones a ver lo que te mandan, ni a buscar el contenido que está de moda, sino que ves lo que a ti Claro. te gusta, ves Eso es lo cosas que de el algoritmo te va a literatura, llamar. ves va a cosas de llevar. política, de filosofía, de física cuántica, del deporte, de lo que tú quieras, el algoritmo te va a empezar a arrojar eso permanentemente y te aíslas de lo terrible que es lo que quieren que tú veas
Pero eso hay que tener mucha persistencia Sí. para lograr. Yo lo uso, yo aprendo mucho por TikTok, yo lo confieso, Claro, pero porque el algoritmo mío me permite hacerlo. Yo claro. agarro el teléfono de un muchacho, de un hijo mío, y veo cosas Sí. que no. Pasa, mira, fíjate algo, porque los extremistas, pues sabes que además yo soy súper polémica, los extremistas van a ver esta entrevista. Entonces ellos van a decir, miren a la Indira Urbaneja, que le encanta vivir bien, pero hablando de las comunas. Entonces vamos a traducirle, mire, estúpido, el hecho de que usted viva en comuna no quiere decir que usted anda mal vestido, que va al contrario, lo que se quiere es empoderar el pueblo para que tenga un mejor vivir, ¿o no? Claro, por Ok. supuesto. El extremista va a ver este programa y va a decir, miren al Jorge y al Indira hablando de las redes sociales. No, nosotros no estamos diciendo que las redes sociales son el anticristo y que hay que eliminarlas. Lo que tenemos es que hacer una campaña y un llamado para que las redes sociales sean usadas con más criterio y que sean usadas más en lo positivo que en lo negativo. Así es. Y vamos a un punto porque ya se nos está acabando el tiempo, hay que contigo hay tantas cosas para hablar. Mira, no voy ni por la mitad de la chuleta, chico. Fíjate algo, no me quiero ir sin dos cosas. Es lamentable lo que está pasando con nuestros migrantes. Y parte de esa brutalidad, de esa oposición que además termina encerrándose en su propio laberinto, es que ellos habían utilizado la bandera de los migrantes como una bandera incluso en contra del gobierno. Y yo siempre digo que la migración espontánea fue como en 2014, 2015, que de verdad la situación del país, bueno, estaban empezando las primeras agresiones, el país estaba, bueno, empezando a ver, por eso es que es muy diferente afrontar las sanciones el día de hoy que en el 2014 o en el 2015. En un país que ahora produce más del 90% de lo que consume, a como estábamos en el 2015, que se generó aquella lluvia de escasez. Yo sí creo que esa gente salió buscando más estabilidad. La migración para mí, esto es una opinión muy personal, esto es una opinión de esta señora. La que salió en 2019 ya fue una migración incitada porque era parte de lo que llamaban gobierno interino y de esa legión de malvivientes que tenemos en esta posición, que ellos querían precisamente convertir a Venezuela en un problema para la región, para que la región diera, que es el mismo discurso que María Corina usa hoy. No, Maduro es un cáncer, hay que extirparlo. El problema no es la migración, el problema es Maduro. Vamos, vayan y sáquenlo. Mira, pero tenemos 3 millones, 2 millones, pues nunca se ponen de acuerdo. A veces dicen que es 9, 5, 6, 7 millones de venezolanos. No, pero el problema no son ellos, el problema es Maduro. Utilizaron la migración como una herramienta para tratar de derrocar a Nicolás Maduro. Y ahora los abandonan. Y una bandera que era de la oposición, ahora termina siendo una bandera al presidente, porque ¿quién los está buscando? Sí. ¿Quién los está recibiendo? ¿Quién está dando la batalla afuera para que nos devuelvan a los que están en el SECO? ¿Quién dio la batalla por Mike Kelly? Entonces, son tan ineptos que una bandera que era 100% opositora al tema de los migrantes, que además se lucraron, hicieron de eso un negocio, la USAID le dio miles, porque fueron como 3.000 millones de dólares que le dio solo para el tema de la emergencia humanitaria de los migrantes. Y ahora el gran salvador es Nicolás Maduro. Sí, bueno, son las grandes, ahí quedaron ellos desenmascarados. Efectivamente, la migración venezolana, la migración económica, bueno, es producto del bloqueo del país. Eso no hay duda. Es como si tú tienes una casa y no permiten que entre el agua, que haya luz, que tú puedas entrar y salir, que tú puedas vivir, bueno, te vas a ir de ahí. Claro. Pero ellos incentivaron. Acordémonos, yo me acuerdo mucho de aquel señor medio gringo que gobernó en Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Sí, Diciendo, claro. vénganse sin papeles, vénganse sin apostilla de los títulos, sí, nosotros aquí los señor. vamos a recibir. Sí, Y el señor. grupo de Lima, vamos a recibirlos a todos, inducidos, y los coyotes que se comunicaban contigo aquí. Totalmente. Y te dicen, te hago un paquete como si fuera un paquete turístico. Desde aquí te monto en el tren después del Darién, el tren mexicano que Sí. atraviesa la Bestia, no sé qué, y te dejo, si me pagas tanto, antes de la frontera, si me pagas más, después de la frontera, si me das más, te pongo en Nueva York, pues Sí. lo que tú quieras. Entonces, es una situación muy dura. Ojalá que esos compatriotas puedan volver. Lo que hicieron luego con el mito. Primero fue el cartel de los soles, cosa Ajá. más absurda. Hay un libro de Fernando Casado que lo desmonta muy bien. Y ahora lo del Tren de Aragua. Sí. Es una banda que actúa en Venezuela, casi circunscrita al estado de Aragua. Quizá un poquito más, Carabobo, por ahí, el norte de Guárico, ya, que fue liquidada, y los que no están presos,
murieron Sí. en combate. Entonces ahora resulta que se transnacionalizó, que nosotros queremos que Maduro abrió las puertas para que el Tren de Aragua y los presos del Tren de Aragua con viáticos y Sí, pasaporte y todo se fueran a invadir Estados Unidos sí. para que hubiese criminalidad en los Estados Unidos. Una cosa terrible, eso le ha hecho un daño. Hay una, no me acuerdo el nombre de ella, una que está en Miami, que escribió un libro sobre el Tren de Aragua. No recuerdo el nombre de ella. Yo le puse también una publicación al respecto. Ella hizo un libro donde, nada, la transnacionalización y los puntos donde estaban Chile, Ecuador y quién es la jerarquía. Y Wow, ella los hablaba mafió. con las mujeres de los pranes y Tocorón y no sé qué. Eso es lo que usaron los gringos Sí, claro. para meter a nuestra gente, no solo en El Salvador, en el SECOT, que quizás es lo más grave. Guantánamo. ¿Cuántas cárceles no hay en Estados Unidos de migración llenas de venezolanos y venezolanas Sí, porque tienen una virgencita tatuada aquí o Sí. porque no entraron sino con el coyote? sí. Entonces yo creo que es muy grave lo que han hecho y efectivamente yo estaba en la Cancillería cuando se diseñó y se aplicó el plan Vuelta a la Patria, que hoy es Ujú, una gran misión. ujú. Y el único país en el mundo que pone aviones para ir a buscar a su gente y traerla de manera permanente es Venezuela. Y entonces en Perú no le echaban gasolina al avión o no dejaban salir a la gente. Es una cosa terrible. Creo que se ha demostrado. ¿Y lo que quiere el presidente Maduro? Ojalá sea así. Mucha migración, migra y se queda donde está, hace su vida, se enamora, etcétera. Pero nosotros queremos que vuelvan, porque Sí. esta es su patria, esta es su casa, esta es su madre y los necesita. ¿Qué le dices? Porque hemos visto estos días gente que tiene mucho miedo porque su situación legal no estaba todavía, sus procesos legales no estaban completos, por lo menos artistas. Entonces decía, mira, Franklin Virgües, por ejemplo, si te toca que te devuelvan a Venezuela, ¿qué vas a hacer? Entonces, ese mensaje un poco de decirle, mira, Jorge, yo creo que hay gente a la que se le puede, claro que sí, vamos a abrirle los brazos, bueno, te equivocaste, te volviste loco, hay gente que no. ¿Tú crees que estos artistas, estos influencers, esta gente que, bueno, manipulados, no manipulados, estuvieron desde afuera también bombardeándonos, ¿tú crees que van a ser bien recibidos si quieren volver? Mira, yo no sé, algunos pueden haber cometido delitos. No, tú llamas a matar a un presidente, Claro, eso es ¿no? delito aquí en cualquier Cuando parte. tú celebras que unos mercenarios querían invadir tu país, Mm. cuando llamas a la población a irse, a marcharse de Venezuela, cuando dices que todos los venezolanos son unos criminales los que están en Estados Unidos. Pero la inmensísima, el 99,99% de ellos que se fueron, que están en donde sea, incluso en Miami, esta es su casa, Claro. esta es su patria. Yo veo con mucha nostalgia a veces videos de artistas que están allá, que cantan con el cuatro y el arpa y la cosa, pues, y yo siento que ellos quieren estar aquí, Sí. pero que por una condición histórica, bueno, se alinearon con la clase dominante y ellos, yo creo que tienen que volver. Sí. Y yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro le va a dar bueno, él no recibió a José Luis Rodríguez Sí, claro. y lo puso a cantar en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, después José Luis se fue para Estados José Unidos. Luis reincidente, Sí, José sí, Luis sí. un reincidente. Y no me extrañaría que vuelva a venir y que lo vuelvan a Te recibir. voy a cerrar con este tema, porque ahora eres el señor diputado Jorge Arriaza. Y si se me quedó algún tema por ahí, tú me lo dices, porque yo contigo perdí la chuleta. Fíjate algo. Con Iris, yo hablaba de ese tema, con la también diputada Iris Varela, de la reforma constitucional, que eso es algo que está pendiente y que va a venir en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero viene, porque también sé que el presidente Maduro ha dicho que no quiere que la reforma se convierta en un punto de polarización. Yo le decía a Iris, ¿qué vas a proponer tú como diputada? ¿Cuál sería tu propuesta? Y dice, yo quiero que se revise el tema de la nacionalidad. Yo, Indira Urbaneja, que soy otra foforita imitándola a ella, también quiero que eso se revise, porque yo también creo que esa gente, oye, que ha pedido sanción, por lo menos esta señora, pidiendo abiertamente una intervención de Israel aquí en el país, yo creo que esa gente no merece una cédula que diga venezolano ni un pasaporte que diga venezolano. ¿Qué vas a llevar tú a la asamblea? A esa reforma, cuando te toque. No, yo creo que nuestro énfasis va a estar en cómo abrimos los caminos de la Constitución para entregar el poder al pueblo. Ya Esa es la el prioridad. comandante Chávez en la propuesta de reforma del año 2007, que luego creo que nos excedimos, ¿no? Y le sumamos demasiadas cosas y ya no fue atractiva para el Sí. pueblo.
ya contemplaba el poder popular como el poder, digamos, esencial, del cual emanan el resto de los Claro. poderes. Y ya preveía ahí, para que haya, así como hay propiedad privada, propiedad pública, la propiedad social también de los medios de producción de las tierras existiese también con validez jurídica, la propiedad colectiva, las cooperativas, todo esto tan hermoso que hasta en Europa hay cooperativas exitosas. Sí, Entonces creo que nosotros lo que tenemos que ayudar en ese proceso de consulta con el pueblo a diseñar caminos para que el pueblo tenga el poder. Esto no quiere decir que no vamos a tener presidente, ni claro. asamblea, ni gobernadores. Bueno, yo creo que pudiésemos, no en la reforma constitucional, en la práctica de la política en Venezuela, quizás un día prescindir de las alcaldías, quizás. Pero de resto, lo que está en la Constitución está claramente establecido, hay que respetarlo. Pero yo creo que en la Constitución del 99, y ya Chávez lo pensaba en el 2007, digamos, hay que actualizar. Estamos en otro momento, el mundo es otro. La geopolítica del mundo cambió. La realidad política, hoy la definición de democracia es otra. Totalmente. No es esa cosa de ir a votar y después la persona se queda con tu delegación de soberanía, hace lo que le da la gana y tú dentro de 6 años, 5 años, 4 años vas a ver si votas por él o no. No, es el ejercicio diario, es la construcción colectiva diaria, es como me doy felicidad colectivamente en mi espacio. Entonces creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que la Constitución permita que las leyes que surjan después le den el poder al pueblo. Ese va a ser nuestro apoyo. ¿Algo más que usted quiera decir en este programa? Mira, te conozco desde hace tiempo, Indira. Y Tú me diste un voto de confianza a mí. sí, claro, te lo merecía. Indira nos ayudó en esos momentos tan difíciles a tener algunas entradas y contactos con quienes nos querían invadir. Ujú. Y te lo agradezco mucho. Creo que estás haciendo un gran rol en la comunicación venezolana. Tú pudiste haber sido diputada también. Y sí, pero ¿sabes qué? Porque después dije, no voy a ser diputada, porque es que yo tengo que estar aquí, chico, porque entonces si me metí en la disciplina, yo soy muy Pero indisciplinada. imagínate, Indira Urbaneja con inmunidad parlamentaria. Ah, bueno. Mira, ¿tú sabes qué me gané yo? La inmunidad del cariño de la gente, Eso porque es. entonces la gente, y qué bien que tocaste ese punto, porque a veces la gente se confunde y yo te voy a invitar, nosotros tenemos que hacer un programa especial, porque además tú, bueno, no nada más te unía al comandante un hilo familiar, un hilo que no todo el mundo logra tener. Te unía a la disciplina del soldado, porque además tú no empezaste como familiar de Chávez, tú empezaste primero como soldado de la revolución. En el camino, bueno, te hiciste papá de su nieto, nada más y nada menos, del gallito, que además todo el mundo, mucha gente pone expectativa en ese niño, empezando por mí, para que sepas. De una te lo digo aquí públicamente como papá, para que sepas la responsabilidad que tienes con ese Como bebé. expectativa, él por ahora es músico. Y lo hace muy bien, para que sepan. Síganlo en su Instagram. Fíjate algo. Nosotros, yo siempre he planteado que los chavistas, muchos chavistas, no nos dio tiempo a hacer el duelo, porque se murió nuestro papá. Y papá dejó al hermano encargado de la familia. Y nosotros queríamos que el hermano se comportara como papá, hablara como papá, Sí. escribiera como papá, hiciera como papá. Y en ese proceso muchos nos confundimos, incluyéndome. Y yo llegué, por ejemplo, a ser muy crítica al presidente Maduro cuando no entendía además qué era lo que estaba atrás. Porque el problema es que cuando tú empiezas a entender que el problema no es Maduro, sino la cantidad de sanciones que tenemos encima, y cuando empiezas a entender cómo funciona el sistema, hoy está mucho más claro, Jorge, que en el 19, que en el 18. Hoy incluso los mismos opositores se han dado cuenta que el tema de la sanción, yo me acuerdo cuando decían, ¿cómo es que estamos sancionados y hay Toyotas en la calle? Sí. No, ya va, señor, eso no funciona así. ¿Cómo es que estamos sancionados y hay Ferraris en la calle? No, ya va, eso no funciona así. Hoy en día, la gente sí entiende cuál es el efecto real de las sanciones, sí entiende, por ejemplo, el tema del robo de nuestros activos, sí entiende muchas cosas. Y se empezó a dar cuenta, y por eso Nicolás sigue gobernando, porque hasta la oposición se dio cuenta de que el problema no era él, per se, sino que era la cantidad de condiciones que estaban creando y que muchas veces, bueno, él maniobraba con lo que podía. Pero hoy muchos le agradecemos más bien al presidente, primero que resistió,
Porque yo decía, se lo decía a Iris la semana pasada, le decía, mira, era más fácil que el presidente en ese momento, lo que tú acabas de decir, cuando te decían, quédate aquí, no te devuelvas. Era más fácil para Nicolás agarrar y irse para una isla de estas paradisíacas, mira, dame un exilio dorado, yo les entrego el país y chao. Eso era lo más fácil. Ustedes, porque hay que incluirte a ti también, decidieron dar el camino y la batalla más dura, que es la de, no, nos vamos a quedar a resistir. Y lo decía el embajador, o sea, ¿cuál problema en nuestros pueblos hoy? Que decidieron resistir. Sí. Entonces, en ese proceso, cuando yo me di cuenta de que el problema no era Nicolás, sino que el problema era un sistema entero que estaba detrás, yo dije, no, ya va, espérate, yo me quedo aquí y me quedo aquí, además ayudando, defendiendo. La gente cree que yo soy periodista, yo no soy periodista, es lo que soy una loca que le encanta explicarle ahora a la gente para que no pase el mismo trauma que pasé yo. ¿Qué piensas tú de eso? Y con eso nos vamos. Tienes razón cuando dices que no hemos vivido ni siquiera el duelo de No. la partida del comandante. Yo recuerdo las asambleas apenas después de la elección del presidente Maduro, que ganó por estrecho margen, Ujú. y uno iba al gobierno de calle, y en aquellas asambleas tú te encontrabas señoras que te decían, no, yo no voté. Yo estoy aquí, pero yo no voté. O una señora que me dijo, yo no voté por ese bigotón, porque Ajá. ese no es Chávez. Ujú. O sea, fue un momento difícil el poder construir el liderazgo de un Nicolás Maduro que además nunca quiso ser presidente, él nunca no se estaba preparando Sí, para no lo eso. estaba buscando. Exacto. Y yo creo que lo logró con mucha tesón, con mucha perseverancia. Y yo lo vi en los momentos más duros, en 2014 con las Ujú. guarimbas, en el 2019, en el 2017, y lo vi en los momentos más duros con aquel aplomo, con aquella certeza y confianza en el pueblo de Venezuela y sus capacidades. Dígame aquel 1 de mayo del 2017 cuando lanza la constituyente. Uy, ahí en esa tarima donde estábamos, los más cercanos a él, más de uno casi se desmaya. Y dijo, bueno, el presidente No se fue volvió poca loco. cosa. Sí. Y él nos decía, Indira nos decía, elegida la constituyente se termina la violencia. Y muchos comentamos entre nosotros, y si más bien la constituyente se convierte en más combustible para la guarimba, para la muerte y la cosa, pues no, confiemos en el presidente, confiemos que él es el líder. No, ni siquiera se instaló la constituyente. El 30 de julio la elegimos y ya el día siguiente, me acuerdo que salió la Sayona por la Sí, Plaza Altamira con una sí. banderita desesperada y a nadie convocó. Yo creo que el presidente se ha ganado su liderazgo. Tiene hoy en día lo que ha hecho también desde el punto de vista de la economía. Oye, manejar la economía de un país con 1000 y tantas sanciones en el Banco Central, en Petróleos de Venezuela, en la esencia del poder del país es casi imposible. Y que hoy estemos nosotros con el empresariado nacional produciendo la comida que nos comemos, estemos logrando despertar el aparato productivo, estemos dando la batalla, estemos en una situación mejor que hace 3, 4 años. Mira, eso es. Y yo le agradezco mucho al presidente Chávez. Pues yo estaba con él en el momento que él al menos me compartió a mí y me dijo, Jorge, ¿qué opinas tú? Y evaluó cada uno de los cuadros. No había mujeres allí, lamentablemente. En eso. Eran hombres en ese momento. Y él mismo se respondía, este no por esto. Yo creo que este puede ser, pero no por esto. Pero este no tiene carisma, pero este no sé qué. Y cuando él concluye, pues yo creo que Nicolás es la persona. Y yo le dije, totalmente, porque además es algo muy simbólico. Presidente Chávez, comandante militar, pueblo, como decía él, pata en el suelo. Le va a entregar la rienda a un obrero, a un trabajador, y el socialismo lo construye la clase trabajadora. Entonces creo que hemos llegado hasta aquí y yo no tengo duda de que solo Nicolás Maduro podía llevarnos hasta acá. Ya vendrá luego el relevo en su momento. Todavía hoy él es muy necesario donde está y seguirá siendo necesario después siempre con nosotros. Pero solo con Nicolás Maduro en Miraflores, el pueblo se mantenía en Miraflores y lo hemos logrado. Mira, fíjate algo, y con esto ya nos vamos. Mira, él no es el presidente. Además, primero tengo también que, oye, échate tus flores, porque tú pudiste haber sido un relevo, ¿por qué no? Y tú con humildad, mira cómo describes el momento y comentas lo que pasó en ese momento con el comandante Chávez y mira cómo Más reconoces bien le las decía al virtudes de Nicolás. comandante, no, yo creo que yo no soy la persona para ser vicepresidente, no invente. Claro, pero cualquiera, tú y yo hemos estado muy cerca del poder. Tú has sido parte del Estado.
y tú y yo sabemos que en ese momento los egos también juegan. Y ¿sabes qué es difícil o es un reto? No es que es difícil, es un reto para cada ser humano dominar esos egos y no creerse que uno es la salvación y abrirle paso a alguien. Y hoy yo te podría decir con total responsabilidad que la diferencia es que ahora entendimos, yo me incluyo en ese paquete, que Nicolás Maduro no es Chávez, que es el primer presidente del chavismo, que es otra historia, y eso cuando nos toque escribir la historia lo tendremos que poner como que Nicolás no es Hugo Chávez, Nicolás es el primer presidente del chavismo, y ya vendrán otros presidentes del chavismo también, porque bueno, Dios dice que aquí el chavismo va a gobernar 100 años más. Que en la comparación, lo que tú decías es injusta. Una vez me dijo, nada más y nada menos, que Pedro Pablo Fernández, de oposición, apenas se había ido el comandante Chávez. Yo lo pillé, el que fue a ver los restos del comandante. Y ahí establecimos contacto, ¿no? Porque él respetaba mucho al comandante Chávez. Y él me dijo, Jorge, prepárense, porque cuando me puso un ejemplo, quizá medio machista, pero decía, cuando una mujer se le vota al esposo porque fue infiel, porque se portó mal, porque le maltrataba, o incluso porque no había buena relación de convivencia, nada, la mujer lo desecha. Pero cuando a una mujer se le muere el mejor de los esposos de manera repentina, no hay quien lo sustituya. Siempre lo van a comparar, siempre van a tratar de establecer paralelismo con cómo fue aquella persona, y eso fue lo que nos pasó quizás los primeros años con el presidente Maduro. Es muy injusto compararlo, nadie se puede comparar con Chávez, como nadie se puede comparar con el libertador Simón Bolívar, cada quien en su contexto, en su momento y en sus circunstancias. Sí, por eso yo sí creo que es necesario también transformar la Constitución, porque, bueno, el mundo y además el país que le tocó gobernar a Maduro es distinto al país que gobernó el presidente Chávez, y el contexto mundial también es distinto. Jorge, con esto ahora sí prometo que nos vamos. ¿El chavismo es un sentimiento o es una teoría política? Es una combinación de todo eso. Si no fuese sentimiento, no estaríamos en el poder. Vivo, o sea, y tú sabes algo que yo siempre digo, la teoría política tú la puedes desconstruir, porque como teoría como tal, la podemos, bueno, escribir para arriba, para abajo, como queramos, pero ¿cómo tú explicas los sentimientos? Si yo amo a alguien y quiero a alguien, ¿cómo tú explicas? El amor no se explica, y bueno, con Chávez lo que tenemos es amor. Yo recuerdo al fascista de Julio Borges diciendo, después del golpe de Estado, del referéndum revocatorio, tenemos que sacar a Chávez del corazón del pueblo. Mira, eso está más difícil a que yo me despida en este momento, porque es que cuando tú tienes un invitado así, tú no quieres acabar la conversación. Usted no deje de vernos todos los jueves a la 1 de la tarde por aquí, por La Iguana TV, en mi podcast que sale los viernes. Creo que ahora voy a empezar a hacerlo a la 1 de la tarde porque lo estaba sacando a las 9 de la noche y me decían, ¿y tu podcast? ¿Promociona el tuyo? No, vamos poco a poco. Próximamente viene una sorpresa. Los pocos capítulos que había sacado, señores, buenísimos, no se lo pierdan tampoco. Nuestras voces, que es más, el título es Nuestras Voces, que es lo que siempre al final queremos, que se escuchen las voces, ¿no? Las voces, porque es el mejor signo de inclusión. Jorge, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes, y yo me voy encantada con este programa. Chao, los quiero. Los mediodías de La Iguana TV. Acércate a la verdad en un solo canal Y a una sola hora. de lunes a viernes a la 1 p.m. Los